Queridos hermanos, qué bendición volvernos a encontrar en esta lección de escuela sabática, la número 2 de este segundo trimestre del año 2024. Vamos a abordar la lección que lleva como título Amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Qué bendición, estamos aprendiendo acerca de este gran conflicto que a través de la Biblia podemos notar esa lucha entre Dios y que Satanás quiere destruir al pueblo que nos estamos preparando para el reino de los cielos. Vamos a abordar esta lección entonces, amor o egoísmo, y yo le invito para que desde ya pueda memorizar el texto bíblico que aparece en Isaías 41:10, que dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aprendes el versículo de memoria para que en su clase de escuela sabática este próximo sábado usted pueda repasarlo y no solamente apréndase esta, sino todas las 3 lecciones, memorice los versículos de la Biblia. Pero hay algo más, queridos hermanos, hay algo más. Durante este trimestre vamos a estar estudiando el conflicto de los siglos. Este fue el libro que hemos regalado tanto este año como el año pasado, el conflicto de los siglos. Y le invito porque esta semana vamos a estudiar o debemos motivarnos para que leamos el capítulo 1 y 2. Capítulo 1 y 2. Tome tiempo porque las lecciones de esta escuela sabática irán bajo esa dirección y qué bendición será el poder leer como complemento la lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena de White. Le doy la bienvenida, qué bueno que ha sintonizado entonces Creciendo en la Palabra. Le doy también, pues allí le invito más bien para que en el cuadro de comentarios pueda escribir desde dónde nos sintoniza. Por favor, escriba, incluso pueda darle like. Y si usted es la primera vez que sintoniza Creciendo en la Palabra, también pueda suscribirse para que juntos, semana con semana, podamos seguir edificándonos en la palabra de nuestro Dios. En esta mesa de estudio está con nosotros 2 pastores de nuestro campo de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México y comienzo con el pastor Jorge Pérez. Pastor, bienvenido, qué bueno que nos acompaña. Gracias, Pastor Isaí. Siempre es un gusto poder estar con ustedes, compartir comentarios, ¿verdad? Que sirvan de edificación para la iglesia, para nuestros maestros de escuela sabática y, ¿por qué no?, también para alcanzar a aquellos que pues no conocen de Cristo Jesús. Así que un gusto poder estar en estos momentos con ustedes y deseando que Dios más bien que esta lección sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias, pastor. Y también está el pastor Brian Bailón. Pastor, bienvenido, qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias, Pastor Isaí. Gracias, pastores, por la invitación. Y de igual forma saludamos a toda la Asociación Metropolitana, a los hermanos de la Iglesia de Chimalhuacán. Saludos, hermanos. Y pues bueno, es sin duda una lección muy importante y más para la teología en nuestra iglesia porque hablamos del gran conflicto. Entonces, hermanos, les invitamos a que no se pierdan ninguna lección que será grabada semana con semana. Muchas gracias, pastor Brian. Pues hermanos, vamos a iniciar, no sin antes tener una palabra de oración. Vuelvo a reiterarle, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Pidamos la bendición de nuestro Dios entonces para comenzar este repaso. Oramos. Nuestro Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Qué privilegio el tener la oportunidad de leer tu palabra, de entender acerca de ese plan de salvación que usted quiere darnos a todos los que escuchamos tu palabra. Darnos esa certeza de que muy pronto viviremos contigo en el cielo. Pero también, Señor, nos enfrentamos al enemigo que busca desanimarnos, que busca meter conceptos erróneos. Quiero pedirle a nuestro Dios que siga guiando nuestro camino y que al estudiar esta lección podamos decidir ser un pueblo fiel, un pueblo que se prepara para encontrarse con Cristo, nuestro Salvador. Guíenos en este repaso por suplicarlo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a una pausa, vamos a ver entonces los títulos de la lección, porque abordaremos, usted los va a ver en la pantalla en los siguientes segundos, va a aparecer como el primer tópico, un Salvador con el corazón destrozado. El siguiente tópico será un pueblo fiel a la misión de Dios y por último, un pueblo solidario con el prójimo. Veámoslo en el siguiente corto. Entonces entramos ahora a este primer tópico, un Salvador con el corazón destrozado. Cuando Dios
eligió a Israel, leo Deuteronomio capítulo 7, versículo número 6, le dijo a su pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Dios había escogido a Israel para ser una nación poderosa, una nación santa, un pueblo escogido, como lo hemos leído en otros textos bíblicos, y que porque quería que fuera un pueblo especial para que a través de Jerusalén, a través de este pueblo, fueran benditas todas las naciones de la tierra. Ese fue el plan de Dios, el objetivo de Dios. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús, el Hijo de Dios, hace un lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. He aquí, versículo 38, vuestra casa os es dejada desierta. Pastor Jorge, ¿por qué el Señor cambió de planes o cuál fue el problema con Israel? ¿Cuál fue su pecado? Porque de querer tener una nación santa, un pueblo escogido, ahora Dios dice: esta casa va a quedar desierta porque les quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. ¿Cuál fue el problema con Jerusalén, pastor? Bueno, aquí hay un asunto importante a destacar. En primera instancia, pues Dios es fiel, ¿verdad?, a su promesa de salvar a su pueblo. El Señor siempre ha querido salvar a su pueblo. El problema es cuando nosotros, o más bien el pueblo de Israel, el gran problema del pueblo de Israel es que quiso vivir separado de Dios, ¿no? Por ejemplo, el gran pecado de Adán y Eva, pues fue desconfiar de Dios. Al desconfiar de Dios, pues viene la desobediencia. Ahora, en el caso del pueblo de Israel, justamente pasa lo mismo, ¿verdad? Desconfía de la promesa de Dios y entonces empieza a vivir a su manera y lógicamente esto le trae pues problemas que al punto que cuando viene el Mesías, Cristo Jesús, pues no lo identificaron, ¿no? Lo identifican como un charlatán, lo identifican como alguien que viene a usurpar un lugar, que no es el Hijo de Dios. Vemos ahí a los fariseos, vemos ahí cuestionando constantemente a Dios, pero el gran problema realmente del pueblo judío es que desconfiaron de lo que Dios había prometido. Ahora, esto lo vemos repetidas veces a lo largo de la palabra de Dios. Como bien mencionaste, pastor, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, habla de un pueblo escogido con un propósito, con un propósito. Y el propósito es que al perfeccionarse en la obediencia a Dios, digámosle de esta manera, porque debo aclarar que nadie es salvo por las obras, sino más bien que el pueblo de Israel, cuando veía que Dios les bendecía, es porque ellos también ya habían hecho su parte, Y las consecuencias que enfrentaron fue cuando el pueblo de Israel quiso vivir separado de Dios. Y este propósito, hermanos, también tiene que ver con nosotros en el futuro, porque, o más bien en el presente, porque el propósito de Dios sigue siendo el mismo: salvarnos, librarnos de este mundo lleno de pecado, ¿sí? El problema es que en nuestro vivir pareciera que estamos enfrentando las mismas razones o consecuencias que el pueblo de Israel. En nuestra manera de vivir, pues desconfiamos de Dios. Y entonces, miren qué interesante, cuando nosotros desconfiamos de Dios, esto nos lleva a apartarnos de los preceptos, de los mandamientos de Dios. Yo no creo que esto me sirva en la vida y entonces empiezo a vivir de esto.
Pues la ciencia dice esto y Dios dice esto, pues yo le hago caso a la ciencia y empiezo a vivir conforme a la ciencia. Dios dice esto mi familiar me aconseja esto y empiezo a vivir conforme a mi familiar. Y cuando hacemos eso, pues enfrentamos las tristes consecuencias como el pueblo de Israel, ¿no? Desconfiamos de Dios. Entonces, desconfiar de Dios nos lleva a la desobediencia y la desobediencia nos lleva al rechazo. Por eso dice aquí en Juan 1:11, vino a los que eran suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, ojalá que eso pues no nos pase a nosotros. Y ahora, pastor, fíjate que en el gran conflicto que estamos experimentando, porque tanto lo vivió Israel como lo estamos experimentando nosotros, Dios respeta el libre albedrío. Dios nos da la oportunidad de elegir. Su pueblo, a pesar de que tenían los profetas, a pesar de que tenían tanto, decidieron desconfiar de Él, decidieron alejarse de Él, decidieron no aceptar a Cristo como el Mesías, etc. Libre albedrío. Y ahora, pastor Brian, en ese libre albedrío que Dios nos ha dado a todos, ¿qué hizo Dios para salvar a su pueblo? Porque Dios quería salvar a su pueblo, ¿no? Tenía un propósito. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para salvar a Israel? Bueno, gracias, Pastor Isaí. Comentábamos que esta lección del gran conflicto, del conflicto de los siglos, es sumamente importante porque dentro de esta temática del conflicto de los siglos, Dios, bueno, el conflicto revela el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, aquí lo vemos como Él nos da avisos cuando estamos yendo por un mal camino. Como el pueblo de Israel estaba yendo por un mal camino. Estaba siendo egoísta, estaba idolatrando a otros dioses, estaba poniendo otras cosas en primer lugar antes que a Dios. Y entonces Dios sabe que ese camino que a veces nosotros tomamos como del orgullo, del egoísmo, de la avaricia, de nuestros pecados, sabe que nos va a traer una consecuencia. Por lo tanto, siempre nos está avisando que por ahí no es, porque sabe que el fin de esa consecuencia es desastroso. Y lo vemos ejemplificado en la historia del pueblo de Israel. Porque ciertamente lo que le pasó a Israel es una tragedia terrible. Nosotros quizás lo leemos y vemos ahí que había hambre, que tenían que comerse a sus propios hijos, que vieron morir a sus familiares y demás. Pero sin duda estar ahí ha de haber sido la cosa más espantosa. Y eso es una consecuencia de sus males. Y Dios no quiere eso. Y es donde decimos que cómo es que el conflicto revela el carácter del Padre, porque Dios sufre cuando ve a su pueblo que está siendo destrozado por Babilonia. Igualmente Dios sufre cuando la consecuencia del pecado llega a nuestras vidas. Sí, así es, pastor. Y algo que me llama la atención desde la lección número 1 y que pone lógicamente el panorama para esta lección, porque el problema del gran conflicto es justamente lo que mencionaste, demostrar que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y cuando nosotros nos apartamos, ¿verdad?, de lo que Dios ha establecido para que nos vaya bien, porque yo siempre lo he dicho, ¿a poco nos gusta que nos roben? Pues no, cuando nos roban nos lastima, nos hace sufrir. Cuando el adulterio, Ajá. a los padres cuando sus hijos no lo honran, o sea, todo eso nos hace sufrir. Exactamente. Pero en cambio el Señor lo hizo porque es una ley de amor para nosotros, para que vivamos en armonía unos con otros. Pero cuando nosotros nos alejamos de eso, ¿verdad? Ahí viene, es que Dios es injusto. Es que Dios no, nada más quiere esto. Es que tenemos el mismo pensamiento de Satanás, pero el fin es del conflicto, el asunto del gran conflicto es que nosotros podamos darle la gloria a Dios, pero de cierta manera decir, Dios ha sido justo en todo sentido. Por eso vemos la muerte, pero ¿por qué Dios permitió que muriera él? Y ahí, es que Dios es injusto, espérame, no.
la muerte entró en consecuencia del pecado, en consecuencia de la desobediencia a Dios. Sí, así es. Incluso Pastor, ahí en el conflicto de los siglos, menciona que ese es el gran engaño de Satanás en el tiempo del fin. O sea, él provoca las guerras, él provoca la destrucción, él provoca el asunto del pecado y hace creer a la gente que es Dios quien Correcto. hace eso. Y la gente a veces voltea a ver a Dios y ¿por qué Dios? Cuando el culpable es Satanás. Entonces, es muy interesante eso porque, como dice, al final, ¿quién es el culpable de los divorcios? Bueno, es Satanás quien propició el pecado en la persona, o sea, y que la persona dio paso a, por ejemplo, a que Y llegara al divorcio. y fíjate que, pastor, como lo dicen, ese pensamiento está muy marcado hoy en día, Ujú, muy marcado. ujú. Dios es el originador del mal. ¿Dios quería destruir a Jerusalén? No, No. no, no, Dios amaba a Jerusalén. Fíjense lo que dice el conflicto de los siglos en la página 17. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella, la había plantado en un recuesto lugar fértil, la había cercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. Dios no quería destruir a Jerusalén. Dios no quería. ¿Sí? El problema lamentablemente es, sí, el ser humano, el pueblo de Israel decidió vivir sin Cristo, vivir en desobediencia a sus leyes. No había fe, había más obras, ¿sí? Y queridos hermanos, Satanás se aprovechó de esta situación para meter el concepto, ¿no? Dios destruyó a Jerusalén. Y hay muchos que hoy en día, pastores, tienen ese concepto también, en ese conflicto, como se lo dijeron en su momento. Si todo lo que me llega a pasar, Dios es el originador. Dios es el originador. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios a través de Cristo antes de que fuera destruida Jerusalén? Porque Jerusalén fue destruida en el año 70 y hubo matanza, pues, sí, de los Ujú, niños, ujú. hubo mucho, mucho dolor. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿De qué manera Él anunció para que su pueblo se preparara? Porque iba a llegar ese momento, al final que iba a llegar. Y lo hizo no solamente Cristo, sino hubieron profetas que mencionaron la destrucción de Jerusalén. Ujú. Adelante, Pastor Jorge. Sí, sí, sí. Lo vemos desde el Génesis, ¿no? Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, desconfiando de lo que Dios decía, ¿verdad? Pues Dios les da la promesa, la primera promesa en San Juan, perdón, en Génesis 3:15. Y ahí vemos a Dios, ¿verdad? Interviniendo, o sea, tranquilos. Esto no va a ser para siempre, va a llegar un punto, ¿verdad? En el cual va a acabar esta situación. Y después envía a sus profetas, ¿verdad? De sus profetas. Y es interesante, pastor, porque justamente cuando vemos la historia ahí, por ejemplo, de Josué, que Dios lo pone para que el pueblo de Israel heredara la Canaán terrenal, y surge que empieza, ¿verdad?, a tomar la Canaán con un propósito. Por eso también el libro de Deuteronomio, escrito justamente antes de entrar, es para recordarle al pueblo de Israel lo que había pasado, las consecuencias de desobediencia, pero que ahora Dios, Ujú, ¿verdad?, ujú. está cumpliendo esa promesa de meterlos a la tierra prometida, la tierra prometida. Entonces, el Señor siempre ha sido fiel a esta promesa de querer salvarnos, como lo dije en un principio, a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba, desobedecía a Dios, y entonces Dios tenía misericordia y entonces les daba una nueva oportunidad y les mandaba un mensaje a través del profeta. Ahora, a través de Cristo Jesús, ahora Cristo Jesús viene a la tierra y les da un ejemplo, y a su vez, y qué interesante, porque aquí es donde yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Porque Jesús nos vino a dar ejemplo de cómo sí se puede vivir una vida en comunión con el Padre, a través de la oración, a través de la testificación, a través de la sanidad, a través del amor y compasión por los enemigos, ¿verdad? Porque aún Ujú, así, ujú. los enemigos de Jesús lo atacaban y Jesús mostraba compasión por ellos.
a través de este testimonio, digámoslo, de Jesús, pues quería convencer al pueblo. Así es. Y es exactamente lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. O sea, Dios nos está llamando, Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de un hermano, Dios nos habla a través del pastor, Dios nos habla a través de estas transmisiones y es el mismo mensaje, es el mismo mensaje. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Sí, al final el llamado es a la obediencia, ¿no? O sea, lo que pasó con lo que comentábamos, lo que pasó con Jerusalén es que no obedecieron, por ejemplo, el llamado de sus profetas, ¿no? Como por ejemplo el llamado del profeta Jeremías. Lo que pasa con Jerusalén es que no obedecieron el llamado de Jesús, por ejemplo. Ajá. Ni cuando vino la destrucción, pastor, cuando vino los babilonios, ni aún así aprendieron. Ni aún así, esa historia de Jeremías es sorprendente cómo es que, o sea, ya teniendo la ciudad destruida y demás, o sea, todavía Confiaron en en Egipto, lugar de en Dios. sus fuerzas, en el hombre. Aquí el llamado es a confiar en Dios. Confía en el Señor que Él te va a librar. A veces lo que decíamos, ¿no? Decimos, no, y es que si hago esto, si hago aquello, puede ser que me pase esto, pero esa es la falta de confianza en el Señor. El Señor nos cuida, nos protege. Por eso es que es necesario hoy obedecer al Señor. Y yo creo que el pueblo de Israel ni siquiera estaba engañado. O sea, No. no estaba engañado, porque Dios estableció los sacrificios Ujú. en el Antiguo Testamento que vislumbraban, ¿verdad? Ujú. Al Mesías, el verdadero Mesías, el que iba a entregar a ese cordero que iba a ser entregado por cada uno de nosotros para el perdón de pecados y para salvación. O sea, no estaban engañados, no Ujú. estaban engañados. Y el problema es justamente ese, que Dios ha hecho todo lo posible por llamar nuestra atención, Ujú. para salvarnos, ¿verdad?, de la muerte venidera, la muerte eterna, ¿sí? Sino que todos, dice, ¿verdad?, que todos vayamos a la vida eterna, a la vida eterna. Entonces, creo que en eso no podemos ni siquiera decir, es que Dios es injusto en no hacer nada, ¿no? O Ujú. sea, está mandando un mensaje, otro mensaje, viene un mensaje, viene una predicación, viene una reflexión, viene de diferentes maneras el mensaje y nosotros a veces seguimos en la misma manera de vivir. Cuando llegue el tiempo final, Mm. el tiempo difícil, pues es ahí donde dice la palabra, será el llorar y el crujir de dientes. Gracias, pastores. Hermanos, eso que aconteció con Jerusalén, sin lugar a dudas, volverá a pasar. Ujú. Volverá a pasar. Estamos en un conflicto. El enemigo busca con todo que tengamos un concepto erróneo de Dios, que le echemos la culpa a Dios. Cuando el Señor nos ha enviado a sus profetas, nos ha enviado, tenemos la Biblia, como iglesia somos bendecidos de tener una teología muy clara y precisa de la Escritura. Y sería un terrible error que nos perdamos por no vivir en Cristo. Queridos hermanos, vean, vamos a terminar esta sección, vean lo que dice la página 34. Yo le invito para que lea el conflicto de los siglos, porque tiene que estudiar en esta lección el capítulo 1 y 2. Por favor, no es opción, hagámoslo. Nuestro entendimiento se hará más. Y vean solamente esta parte. Entre los que profesan el cristianismo, ha habido siempre dos categorías de personas. La de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de aquellos que rehuyen a las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Hermanos, hermanas, podemos volver a repetir la historia por no aprender de lo que tenemos en la Escritura. Yo le invito para que ese Cristo, queridos hermanos, con un corazón destrozado por su pueblo, sigue todavía, porque el Señor, así como lloró por Jerusalén, estoy seguro que llora por nosotros cuando nosotros vivimos en apostasía, cuando no queremos escuchar su voz, y más que el cielo. Miren, todas las señales anuncian que Cristo viene pronto. Y puede ser usted diga, es que ya pasaron 40 años desde que escuché. Bueno, hermanos, cada vez lo vemos más.
pero Dios no quiere que te pierdas. Cristo no quiere. Él sufrió por nosotros. Por eso, tome una decisión. En el libre albedrío que tenemos en este gran conflicto, tome una decisión por Cristo. Prepárese por Cristo. Avance por fe. Avancémonos. Avancemos más bien, porque el Señor viene y Él anhela salvarnos. Vamos a terminar esta primera parte, un Salvador con el corazón destrozado, y vamos a abordar ahora el siguiente tópico que tiene que ver un pueblo fiel a la misión de Dios, porque no todo estaba perdido. No todo estaba perdido, a pesar de lo que vivió el pueblo de Israel ahí después de Cristo, no todo estaba perdido, hubo un pueblo fiel que se mantuvo y es un mismo pueblo que debe despertar hoy en día. Vamos a una pausa, regresamos, estás en Creciendo en la Palabra. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Regresamos a su espacio Creciendo en la Palabra. Estamos en el segundo tópico, un pueblo fiel a la misión de Dios. Dios, a través de Cristo, quería salvar a Jerusalén. Jerusalén no escuchó la voz de Dios, no escuchó la voz de Cristo, no escuchó la voz de los profetas, tal como lo hemos abordado en el tópico anterior. Y en uno de los mensajes que Cristo le dio a los discípulos acerca del fin de Jerusalén y también acerca del fin del mundo, leo lo que dice Mateo 24, versículo número 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El pueblo de Dios pasaría persecución. El pueblo de Dios sería desanimado. Y le pregunto, Pastor Jorge, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? ¿Qué hizo Satanás para desalentar a la iglesia cristiana después de que Cristo ascendió al cielo? Pues ahora utilizó otro método, ¿no? Primeramente había utilizado sutilmente el engaño, ¿verdad? En todas las épocas, pero ahora quiere por medio de la fuerza, ¿verdad? Dispersar, acabar con el cristianismo. Y como vemos, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 7, dice que ahora la iglesia recibía amenazas. Hechos 5, 17 y 18, encarcelamientos, persecución. Hechos 8:1, Hechos 7, 59 y 12:2, también la muerte misma. Es decir, ahora Satanás utiliza este método de la fuerza para poder acabar con el cristianismo, como lo dice también el capítulo 2 del conflicto de los siglos de la fe de los mártires. Muchos de ellos dice que decían que la consecuencia de las guerras era culpa de los cristianos, que lo que le pasaba al pueblo era culpa de los cristianos. Si venía una plaga, una enfermedad, era culpa de los cristianos, ¿sí? Y ese fue el método que ahora Satanás estaba utilizando. Y nosotros debemos tener cuidado en ese sentido, porque el enemigo nuevamente va a utilizar métodos, ¿verdad?, para poder dispersarnos o poner a prueba nuestra fe en Dios. Así que esa fue la forma en que ahora el enemigo de Dios, ¿verdad?, actuó en ese momento para acabar con el cristianismo. Dice el conflicto de los siglos que las persecuciones comenzaron en el imperio de Nerón. Ahora dice, los cristianos eran inculpados de una manera calumniante, de tal manera que muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros, menciona en la página 31 y página 32. Incluso leemos lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:33, porque dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
Así que el pueblo de Dios experimentó persecución, se convirtieron en un espectáculo. Y Pastor Brian, a pesar de lo que vivió el pueblo de Israel, el remanente que quedó, ¿verdad? Después de la destrucción y después de que fue naciendo la iglesia cristiana, a pesar de la persecución, de las masacres, de la muerte, todo lo que llegaron a experimentar, ¿cuál fue la actitud del pueblo? ¿Será que ellos se escondieron? ¿Será que ellos dijeron, pues ya no vamos a hablar más de Cristo? ¿Qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con la iglesia cristiana del primer siglo, pastor? Gracias, Pastor Isaí. Bueno, la respuesta de la iglesia cristiana fue seguir avanzando, fue seguir predicando el evangelio, pese a que sus familias, pese a que ellos eran mutilados, pese a que su familia eran echados a los leones o eran crucificados, tenían amigos, vecinos que eran perseguidos, pese a que ellos veían toda esta situación, ellos no titubearon en seguir predicando la palabra de Dios. Incluso ellos mismos comentaban, ellos mismos decían que eso era como una forma de saber que estaban haciendo lo correcto, el hecho de ser perseguidos, porque Jesús ya se los había advertido anteriormente. El que ellos vieran lo que Jesús les había dicho o los apóstoles les habían dicho, era simplemente una forma de ver, de seguir creciendo en fe, porque al final estaba pasando lo que los discípulos y lo que Jesús les había dicho. Entonces, es importante esta situación de analizar lo que vivieron ellos en este siglo, porque al final, pues, vemos la valentía de su fe, que ellos no se echaron para atrás, sino que siguieron adelante. Inclusive el conflicto de los siglos habla de eso, de que su sangre era semilla, hacía que se plantaran iglesias, que crecieran, o sea, veían a otra persona en el martirio, a lo mejor quemándose o a lo mejor crucificada, y en vez de decir, no, ya no creo en Cristo, ellos decían, vamos a seguir predicando el evangelio. Entonces, esa fue la actitud de la iglesia en los primeros siglos. Así es, y creo yo que debemos nosotros tenerlo muy en claro en nuestra vida, porque efectivamente dice que lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, ¿no? Lo que está para nuestra enseñanza. Y lo vemos cuando Isaías profetiza del nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Y se cumple la promesa del nacimiento de Cristo Jesús, y ahora Jesús promete venir nuevamente por su pueblo, y eso los mantiene claros. Claro. Qué importante lo que acaba de decir el pastor Brian en ese sentido para nosotros, porque creo que Dios no ha fallado en ningún momento a su promesa de querer que moremos con Él por la eternidad. Dios sigue siendo el mismo, y creo que eso debería afianzarnos. Ahora, algo que me llama mucho la atención de este aspecto es que en lugar de desfallecer su fe en medio de la prueba, se confirmaba. Y eso debería hacernos a nosotros tener esa misma perspectiva. Pasamos por una prueba, deberíamos confirmar la fidelidad de Dios. Y ven lo que dice una de las bienaventuranzas que Cristo dijo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, pastores, ¿qué fue lo que motivó entonces, a pesar de la persecución que Satanás metió, ¿sí?, de toda la crueldad que vivieron los primeros cristianos, qué era lo que les motivaba a ellos a crecer, a predicar? ¿Qué era lo que les motivaba a mantener su fe? ¿Qué era aquello, pastores? Número uno, vino el Mesías, ¿verdad? Y dice Isaías, iban a ser en un pesebre, un bebé, iban a ser en Belén, y se cumple la promesa, número uno. Número dos, ¿verdad? Cristo iba a dar su vida por cada uno de nosotros, iba a ser crucificado. Ven la promesa cumplida ahí, y entonces tenemos ahora un Salvador, ¿no? Y después dice, pero recibiréis poder, como dice Hechos 1:8, y ven la manifestación del poder de Dios cuando se derrama el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ¿verdad? En el Pentecostés, y entonces, claro, esa es una manifestación del cumplimiento de Dios,
y entonces vamos adelante, vamos adelante. Qué triste sería si nosotros dejamos de confiar en las promesas de Dios. Sí, o sea, justamente esta motivación, por eso es que la lección se llama amor o egoísmo, ¿no? Es una pregunta. Ellos no eran egoístas en compartir su fe, no eran egoístas en decir, ah, no, pues ya nos persiguen, ya no vamos a predicar. O sea, porque al final del día, lejos de que ellos estaban viviendo una persecución, ellos eran felices porque Jesús estaba con ellos. Y cuando Dios está con nosotros, uno es feliz. Entonces ellos no decían, ah, pues soy feliz, o sea, no le voy a compartir esto, mi mensaje a mi vecino. No, no, no. Ellos seguían adelante, lo que los motivaba era el amor a Dios. Por eso es que vemos aquí una iglesia valiente, una iglesia esforzada, una iglesia que iba adelante pese a las pruebas, pese a la persecución, porque lo que los motivaba era ese amor a Dios, de compartir la felicidad que ellos sentían, incluso al entregar su vida a Jesús. Amén. Ujú. Queridos hermanos, el apóstol Pablo relata cuando a él lo metieron en la prisión en Filipenses 1:14 y dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A pesar de la persecución que vivieron nuestros primeros cristianos, ellos se mantuvieron fieles, hablaron con denuedo porque primero habían escuchado que Cristo les dijo, esta es la comisión, vayan, prediquen. Número dos, como se ha mencionado, habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y número tres, tenían amor, tenían fe hacia Dios, hacia Cristo. La pregunta sería, para ir terminando esta parte, pastores, ¿vivimos en persecución hoy en día? ¿La iglesia tiene el mismo ánimo que tuvieron los mismos cristianos a pesar de la persecución? ¿Cuál creen que es nuestra situación hoy en día, en pleno 2024, en abril 2024? Considero que es la misma, pastor. Considero que es la misma. Hay un pueblo fiel, un remanente, ¿verdad? Que la palabra enfatiza mucho también en Apocalipsis. Hay un pueblo remanente que confía en las promesas de Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios, que hace su voluntad. Pero también hay otros, ¿verdad? Que abiertamente pues rechazan a Dios, rechazan a Dios. Y en cuanto a la persecución, pues sigue siendo la misma, porque el enemigo de Dios no va a descansar, ¿verdad? Hasta que el pueblo de Dios abiertamente niegue a Cristo. Es correcto. Pues ciertamente hoy en día no nos echan a la cárcel o nos echan a los leones. Bueno, no al menos aquí Hasta el momento todavía. donde estamos, ¿no? O sea, bueno, aquí en la Ciudad de México. Pero ciertamente Satanás es muy astuto para perseguir a la iglesia, porque él no la ha dejado de perseguir. Eso inclusive está profetizado desde el Estamos en el nacimiento conflicto. de Jesús. O sea, Ujú. siempre va a haber un tipo de persecución. Vemos que en los primeros siglos Satanás intentó de forma muy violenta perseguir a la iglesia y acabar con el cristianismo. No lo logró porque Dios estaba con ellos y hacía que el cristianismo floreciera a través de la sangre de los mártires. Hoy en día Satanás nos persigue de una forma más astuta, más inteligente. Cuando nosotros invertimos 2, 3 horas viendo series de televisión, 2, 3 horas ahí en el TikTok, en vez de invertir a lo mejor en cómo nosotros podemos avanzar en la predicación del Evangelio, eso es un tipo de persecución. Y a lo mejor usted no se ha dado cuenta, bueno, ahorita le estamos diciendo que hey, está siendo perseguido de una forma, pero sí, o sea, porque es la realidad. Hoy hay tantos distractores. Hoy tenemos en un clic de la pantalla, en un clic podemos ir a cualquier lugar, una película, una serie, o sea, en las redes sociales. ¿Cuántas veces usted ha dicho, voy a ver 2, 3 videitos? Y ya cuando ve, no vio 10, no vio 2, 3, Vio vio, 2 horas de vio videitos. 2 horas de videitos, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy astutos y aferrarnos a Dios para no caer en ese tipo de persecución. Queridos hermanos, la iglesia cristiana se mantuvo fiel, predicó a Cristo. A pesar de lo que hizo el enemigo por callarlos, ellos se mantuvieron fieles y predicaron y la iglesia creció. La iglesia creció. Somos perseguidos hoy en día, quizá por engaños, como se mencionó hace un momento. Pero muy pronto el enemigo volverá a callarnos, pero por violencia, de nuevo como lo hizo en el tiempo del primer siglo.
en el último capítulo, en el capítulo 2, en la última parte del capítulo, de la página 37, dice Elena de White: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. El espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Querido hermano, mientras tengamos la oportunidad, predica de Cristo, habla de Cristo, porque esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión, hablar de Cristo. Y si no lo hacemos por la buena, a veces lo vamos a tener que hacer por la mala. Por eso mejor ahorita que tenemos paz, hablemos de Cristo, porque Cristo viene pronto en gloria y majestad. Eso era la esperanza que les motivaba a los cristianos de del primer siglo. Vamos a una pausa y regresamos a la última parte que tiene que ver un pueblo solidario con el prójimo. Regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Entonces llegamos a esta última parte de nuestro estudio y el título de este tópico es precisamente un pueblo solidario con el prójimo. Saben, cuando Cristo entonces presentó las señales de la caída de Jerusalén y también del fin del mundo, hay algo muy interesante que notamos en Mateo 24, versículo número 12, y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia cristiana, a pesar de la persecución que enfrentó, predicaban de Cristo. Pero no solamente predicaban, sino eran verdaderos cristianos, eran cristianos auténticos. De hecho, en Antioquía fue la primera vez que se llamó cristianos, a los cristianos, porque vivían como Cristo, obraban como Cristo, hablaban de Cristo, enseñaban de Cristo y sanaban como Cristo. Pastor Jorge, esta siguiente pregunta que quiero hacerle es: a pesar del gran conflicto, ¿cómo la iglesia cristiana reflejó el carácter del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo se mantuvieron fieles? ¿Qué hicieron para vivir un cristianismo auténtico? Sí, Pastor Isaí. Bueno, Hechos capítulo 2, ¿verdad? A partir del versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren, primera característica, tenían en común todas las cosas. Es decir, tenían muy en claro el objetivo que tenían que cumplir, que era cumplir con la misión de predicar el evangelio. Eso lo tenían bien claro, lo tenían bien establecido. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros este aspecto? Porque si no tenemos claro, no tenemos rumbo, pues difícilmente podríamos nosotros llevar a cabo algo que no tenemos claro, ¿no? Número 2 dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y eso en primera instancia también lo hizo Dios. Dios no nos da lo que nosotros en su momento queremos, sino lo que nos necesitamos. A través de Cristo tenemos paz, a través de Cristo tenemos perdón. Y hablando psicológicamente, eso tiene un impacto importante para nosotros. Entonces, este aspecto es muy importante para cada uno de nosotros. Lo tenían claro. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que había de ser salvos. En otras palabras, Pastor Isaí, Pastor Brian, los cristianos miraron el ministerio de Jesús, miraron lo que Él hizo en favor de toda la humanidad y entonces lo adoptaron como suyo, y ahora su mayor deleite, su mayor preocupación tenía que ver con las necesidades de las personas. Necesidades económicas, porque dice, vendían todo para suplir las necesidades. Cuando sanaban, atendían la necesidad de enfermedad, ¿verdad? Tenían otro tipo de necesidades también de perdón, porque Cristo Jesús, eso es lo que vino a hacer por cada uno de nosotros, darnos esa esperanza de vida, fortalecernos en esa esperanza bendita del pronto regreso de Cristo Jesús. Y como dice en la primera parte de la lección, dice, los miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. No solamente lo predicaban, sino lo vivían. Los creyentes imitaban el ministerio de Cristo también. Jesús se preocupaba por ellos y se interesaba profundamente por la gente, y de esa manera también lo imitaron. Y dice al final, dice esta parte, fue este amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinados con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Creo que como pastores anhelamos eso. Anhelamos que la iglesia entienda cuál es su papel, ¿verdad? El propósito de su llamado en este mundo, que cada uno pueda decir, bueno, Dios me rescató, Dios me salvó, Dios me perdonó, y esto trajo paz a mi vida, y ahora mi misión es hacer lo que Cristo hizo en mí, de llevar paz, llevar el perdón, el mensaje del Evangelio, y de esa manera traer sanidad a todo el mundo, ¿verdad? Pero desafortunadamente nuestras iglesias hoy, siento yo, que están dormidas, no mantienen una relación con Cristo Jesús, no contemplan al Maestro, y por lo tanto tenemos una iglesia que no cumple con la misión, no cumple con la misión. Podemos notar, queridos hermanos, pastores, por un lado, el ministerio de Cristo es sanar, ¿no? Ayudar. Y la iglesia cristiana lo entendió muy bien. Por eso podemos notar en la lección del día miércoles como en el día jueves que ellos obraban como Cristo obró. Por otro lado, vean lo que dice Juan 10:10, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La iglesia cristiana fue en las manos de Cristo, ayudaron, sirvieron como Cristo, porque el enemigo únicamente destruye. En este gran conflicto, el enemigo busca apagar tu vida, busca lastimarte, pero por otro lado, la iglesia, como el mismo Cristo lo hizo, tienen como función, como tarea, el ayudar, el sanar, el levantar, el restaurar. Pastor Brian, ¿qué era lo que motivaba entonces a la iglesia cristiana de tener ese cristianismo auténtico? ¿Qué era lo que les motivaba a obrar como Cristo obró? Muchas gracias, Pastor Isaí. Bueno, pues el asunto era de que ellos habían convivido con los apóstoles, muchos de ellos. Ellos habían visto el ejemplo primeramente de los apóstoles. Los apóstoles eran apóstoles porque habían convivido con Cristo. Y entonces, pues, imagínense, tenían así como que el hilo del amor, ¿no? Del amor. O sea, yo creo que los apóstoles amaban mucho a los creyentes en Cristo. Yo no sé si alguna vez te has encontrado con un hermano, una hermana ahí que te trata bien, te habla bien, te trata de orientar en la Biblia, tiene paciencia contigo. Bueno, el asunto de los primeros cristianos es que ellos también eran muy compasivos con las personas, pese a que estaban mutilados, lo que habíamos dicho, ¿no? Estaban mutilados, quizás les faltaba una oreja, un ojo, o sea, ellos eran amor, porque Dios estaba con ellos, Dios ponía en sus corazones amor, y por lo tanto la gente que los veía
veía amor en ellos. Y eso era muy, muy significativo, porque eso era lo que atraía realmente a otras personas al cristianismo. El amor que se profesaban ellos en las iglesias. Que cuando veían a un necesitado, todos iban a ver al necesitado, que cuando a un enfermo, vamos a orar por el enfermo. Es decir, había mucha comunión entre ellos, mucho amor entre ellos. Y entonces, ¿quién no quiere amor en este mundo? Y la otra gente que vivía en Roma, en Atenas, en todos estos lugares, los veían llenos de amor y decían, yo quiero pertenecer a esta iglesia, porque estos están llenos de amor, de compasión. Por eso la lección comenta que estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo. En este gran conflicto, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia cristiana. Debemos mantenernos fieles al Señor. ¿Sí? Incluso lo menciona, ¿no? Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, anhelamos alcanzar a otros con el amor de Cristo para que puedan ser sanados. Jesús nos envía al mundo quebrantado como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí y por las comunidades. Esta lección, hermanos, amor o egoísmo, a pesar del conflicto en el cual estamos usted y yo, debemos de obrar como Cristo obró. Debemos predicar como Cristo predicó. Debemos amar como Cristo amó. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra función. Y en este gran conflicto, ahorita quizá estamos tranquilos, ¿no? No hay persecución como hubo en el tiempo de la iglesia cristiana, pero la va a obrar. Y si no aprendemos ahorita en tiempos tranquilos a obrar como Cristo obró, ahora imagínense qué va a pasar en el futuro, ¿no? Cuando de nuevo el enemigo trate de acabar con su iglesia, va bien con la iglesia del Señor, ¿sí? Trate de acabar con el pueblo de Dios, con persecuciones, con fuerza. Ese es un llamado a que esta lección nos debe motivar a despertar y tener esa misma, pues ese mismo ánimo que viene del Señor para prepararnos para el cielo, porque como lo vimos en el primer tópico, esto se va a acabar. Ese es un llamado, eso se va a acabar y debemos estar despiertos para poder estar listos cuando el Señor venga. Pastor Jorge, ¿qué mensaje le daría a los maestros de la escuela sabática, a estos maestros que semana con semana nos sintonizan de diferentes partes? En conclusión, pastor, ¿qué le diría a ellos que deben de enseñar a sus alumnos en este próximo sábado? Yo creo que lo que tienen que enseñarle es el amor de Cristo. Eh, Creo yo que el amor de Cristo es el que cambia y transforma todo en la vida, transforma todo en la vida. Y me atrevería que si no lo hacemos, mínimo confrontarlos con la realidad, con su realidad. Porque el amor lo que hace es confrontar pues el odio, confrontar el orgullo, confrontar la arrogancia, confrontar esos defectos de carácter que a veces tenemos. Y debemos recordar que en todo lo que nosotros hacemos y hablamos, debemos exaltar a Cristo Jesús. Cuando nosotros exaltemos a Cristo Jesús en nuestra vida, entonces Él hará la diferencia en la vida de las personas. Yo me imagino que el amor es como cuando comparamos quienes saben de los tenis originales y los que son falsos, ¿verdad? Cuando identificas un amor verdadero, ¿verdad? Así como los tenis que son verdaderos, lo identificas claramente. Ah, mira, él es compasivo. Ah, mira, tiene este carácter bonito que atrae a las personas. Pero cuando nosotros nos convertimos como esos tenis falsos, ¿verdad? Esos tenis falsos. Ojalá que el amor de Cristo, el amor que Cristo ha mostrado por cada uno de nosotros, sea predicado a través de su palabra y en las iglesias. Pastor Jorge, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este estudio. Que el Señor le bendiga allá en su distrito, allá en Campeche. Gracias. Pastor Brian, ¿qué mensaje le daría a todos los alumnos de la escuela sabática, verdad? ¿Qué mensaje usted les daría? ¿Qué aprendizaje podemos obtener de esta segunda lección?
Bueno, quizás el mensaje es a toda la iglesia en general. Vemos en la iglesia primitiva o en la primera iglesia cristiana es que había mucho amor en esa iglesia y eso atraía a otros. Sin duda, en mi testimonio personal, a mí lo que me atrajo a la iglesia, en ese entonces era la iglesia de Villacuapa, era el amor que se profesan los hermanos en esa iglesia. Me acuerdo que me invitaban a comer y íbamos a orar juntos y yo realmente sentía mucho amor y mucho cariño. Por eso se quedan las personas en la iglesia. Así que, hermano, hermana, maestro, maestra, amen, amen mucho, ámense los unos. Luego hay conflictos o uno está peleado, el maestro está peleado con el anciano con el... Y eso aleja a las personas. Lo que atrae a la iglesia es el amor. Entonces, mi invitación, pastores, pues a la iglesia sería, amen mucho y eso atraerá más personas a la iglesia. Amén. Amén. Gracias, Pastor Brian, por acompañarnos también en este espacio. Queridos hermanos, hemos llegado al final. Vivimos un gran conflicto. Debemos de estar de parte de Dios. Debemos caminar con el Señor, debemos escuchar su voz y no endurecer nuestro corazón. Y aún en el medio del conflicto, en medio de la persecución que podamos estar experimentando, predique de Cristo. Ame como Cristo amó. Sirva como Cristo sirvió. Hágalo. Porque en sí ya no hay un templo. No hay un templo como tal, como hablando en Jerusalén, sino Cristo está morando allí en el santuario celestial, donde muy pronto dejará sus vestiduras sacerdotales y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso yo le invito, que es lo que nos motive, que muy pronto viviremos con Cristo por la eternidad. Si Dios lo permite, la próxima semana nos encontraremos de nuevo en este espacio para estudiar la lección número 3, la luz brilla en la oscuridad. Tarea, no olvide leer su conflicto de los siglos, capítulo 1 y 2. Hagámoslo, leamos, hermanos, y sirvamos porque este conflicto aún no termina. Todo terminará cuando el Señor venga en gloria y majestad. Por su atención, muchas gracias por estar con nosotros en Creciendo en la Palabra. No olvide dejar su like, su like únicamente o darle seguir, ¿verdad? Gracias, pastores, su comentario. Hágalo. Y díganos desde dónde nos está sintonizando, qué fue lo que aprendió, qué fue lo que Dios le habló a través de este estudio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Creciendo en la Palabra.